Como ya habíamos visto las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas se manejan de manera muy similar, excepto que ahora en las progresiones aritméticas había una diferencia y se sumaba o se restaba. En cambio, aquí, en progresiones geométricas, los elementos suben o bajan dependiendo de algo que se llama razón, y es multiplicar o dividir para un cierto número. Vamos a suponer que yo tengo aquí 2, 4, 8, 16. Vamos a suponer que esta es una progresión geométrica. El primer elemento es 2, el segundo 4, 8 y 16. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? Pues que se van multiplicando cada una de ellas por 2. El siguiente elemento sería 32. Entonces, en la progresión geométrica, todos los elementos se van multiplicando sucesivamente por una razón. Ya no es la diferencia como en progresiones aritméticas. Esto se llama razón. Entonces, si este término es A', este sería A sub 2, A sub 3, A sub 4, y este último término también se llama A sub n, A sub' y A sub n. El mismo formato que tenemos para progresiones aritméticas, pues es bastante parecido a progresiones geométricas. La cuestión es que, como les repito, este es o multiplicamos o dividimos. Entonces, ¿cómo se encontraría la razón de cualquier elemento? Dividiendo A sub 2 dividido para A sub 1. O A sub 3 dividido para A sub 2. Y así sucesivamente. A sub 4 dividido para A sub 3. Cualquiera de estas formas nos permite encontrar la razón. Vamos a suponer que quiero encontrar la razón de esta. Entonces pongo, razón es igual a A sub 2. ¿Cuánto vale A sub 2? 4. ¿Cuánto vale A sub 1? 2. 4 dividido para 2 es 2. Entonces, la razón para este ejercicio es 2. Obviamente, estos son ejercicios muy, muy típicos y vamos, mediante lo que acabo de hacer, a verificar esta fórmula de aquí. Ya. El primer término, A sub 1, siempre es el mismo, A sub 1. ¿Pero qué es A sub 2? A sub 2 es multiplicar A1 por la razón. A1 es 2. Su razón es 2. 2 por 2, 4. A sub 1 por su razón. ¿Qué es A sub 3? A sub 3 es A sub 1 multiplicado por la razón y multiplicado por la razón. Estamos hablando de A sub 3, que es 8, pero es A sub 1, o sea, 2 por 2 por 2. Entonces es multiplicado por la razón al cuadrado, o sea, por 2 veces, aquí sería razón por razón. Entonces, A sub 3 sería igual a A sub 1 multiplicado a la razón al cuadrado. Vuelvo a repetir, ¿no? A sub 3 es A sub 1 multiplicado por una razón, dos razones. Razón por razón. ¿Y qué es razón por razón? Razón al cuadrado. Y de la misma manera que hicimos con progresiones aritméticas, esto se verifica de esta manera. A sub n es igual a A sub' por R. Si aquí está n, aquí también debe estar n. Y recuerden, miren, si aquí está, aquí está 2, aquí está 1. Aquí está 3, aquí está 2. Es decir, si aquí está n, este es n menos 1. Siempre es este
menos 1. ¿De acuerdo? Como les digo, tiene algo que ver con progresiones aritméticas en la cuestión de fórmulas, pero la fórmula general para una progresión aritmética es esa de ahí. Y esta es la manera en que se encuentra dicha fórmula. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? ¿Alguna preguntita? No, listen. ¿No? ¿Está entendido? Lo importante es que esté entendido. Voy a hacer unos pocos ejercicios, no vamos a avanzar con mucho con este tipo de cosas, porque tenemos que cambiar de tema, pero todas las progresiones, igual que las aritméticas, funcionan de esta manera. Entonces voy a hacer un ejercicio antes de entrar con la suma de progresiones aritméticas. Y el ejercicio dice, bueno, hallar el término décimo, cada vez que le dicen término décimo es este, a sub n. El término décimo de la progresión 2, 4, 8, lo que acabamos de hacer ahora mismo. Dice que encontremos a sub 10. Para encontrar a sub 10, tenemos el primer elemento que es a sub 1 y tenemos la razón. Ya sabemos que este es a sub 2 y este es a sub 3. Y la razón es igual a sub 2 dividido para a sub 1. Es decir, 4 dividido entre 2, la razón es 2. Una vez que ya tenemos los elementos que necesitamos, a', razón y n, porque en este caso n siempre es este número. Nos dicen encontrar el décimo término. N es el número de términos, por lo tanto n es 10. Y vamos a aplicar la fórmula, es decir, a sub 10 es igual a sub prima. ¿Cuánto vale a sub prima? 2. Por la razón, por 2 elevado a la 10 menos 1. Y esto es 2 por 2 a la 10 menos 1, 9. Y simplemente usamos la calculadorita y dice 2 elevado a la 9 es igual a 512 por 2 es igual a 1024. La respuesta sería 1024. Resuelto. A sub 10. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Está entendido? Sí. Ya. Muy bien, dice, bueno, entonces estos son, dice, determinar los 6 primeros términos de una progresión geométrica si los dos primeros valen 5 y 3 respectivamente. Determinar los 6 primeros términos. Entonces tenemos que es A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Determinar los 6 primeros términos si los dos primeros valen 5 y 3. Esto, por ejemplo, misma cosa, es muy sencillo. Sabemos que este es A' y lo que debemos encontrar es la razón. ¿Cuál es la razón? A sub 2 dividido para A sub 1, es decir, 3 dividido para 5. La razón en este caso es una fracción. Por lo tanto, si ya tenemos la razón, para encontrar A sub 3 lo único que debemos hacer es multiplicar este por la razón. Es decir, 3 por 3 quintos es 9 quintos. 3 por 3, 9 quintos. Ahora debemos multiplicar 3 quintos por 9 quintos. 9 por 3,
27, 5 por 5, 25. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una vez que he encontrado la razón, cada uno de estos estoy multiplicándole por 3/5. Este por 3/5, este por 3/5, este por 3/5. Por lo tanto, 27 por 3 es 27 por 3 es 81 y 25 por 5, 125. Finalmente, 125 por 5, 625 y 81 por 3. 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, 243. En este ejercicio me piden encontrar 6 elementos. Nos dan los dos primeros y con los dos primeros encontramos la razón. Una vez que tenemos la razón, la multiplicamos sucesivamente por cada uno de estos términos. O sea, este también es por 3/5 y ese también es por 3/5. Y se acabó el ejercicio. Así de sencillo es. ¿Alguna preguntita? ¿Ya? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Aquí vamos a ver, a complicarnos un poquito más. Bueno, hay muchos ejercicios sencillos, pero dice, ya yéndonos a hacer ejercicios un poquito más complejos, donde sí nos va a tocar usar ecuaciones, es el siguiente. Dice, en una progresión, en una progresión geométrica, a sub 10 es 64. Y la razón es un medio. Hallar a sub 8. Hallar a sub 8. Muy bien. Nos dice, tenemos a sub 10 que vale 64, tenemos la razón que vale un medio, y nos dice hallar a sub 8. ¿Qué datos no tenemos de esta fórmula? Entonces es lo fundamental, lo primero que deben ustedes averiguar cada vez que tengan este tipo de ejercicios. ¿Tenemos a sub n? Sí, en este caso a sub 10. ¿Tenemos a sub prima? No. ¿Tenemos la razón? No. ¿Tenemos n? Sí. N es 8. Pero lo primero que tenemos que hallar es a sub prima. De acuerdo a esto, de acuerdo a nuestra fórmula, a sub n es igual a sub prima por r a la n menos 1. Tenemos que a sub 10 es igual a 64. Muy bien. Pero si reemplazamos estos datos aquí, vamos a encontrar a prima. Miren, dice que a sub n, en este caso a sub 10 vale 64. Entonces, en vez de a sub n pongo 64. Y esto es igual a sub prima. Esta no la tengo. Por la razón ya nos han dado, es un medio elevado a la n menos 1. Como este es a sub 10, este sería 10 menos 1. No sé si me he hecho entender. Si hay alguien que no me sigue, lo puedo volver a repetir antes de culminar el ejercicio. Yo no lo entendí, ¿puede repetir, por favor? Claro que sí. A ver. Borra y va de nuevo. Muy bien, en este ejercicio nos dan a sub 10 la razón y nos dice encontrar a sub 8. Para eso tenemos que hacer referencia a la fórmula, y la fórmula es a sub n es igual a a' por r a la n menos 1, como ya habíamos sacado. Bien, en este caso a sub n es lo mismo que a sub 10, y a sub 10 vale 64. Es decir, yo en vez de a sub n puedo poner
A sub 10 es igual a sub 1 por R a la 10 menos 1, o sea, 9. Pero de una vez ya voy poniendo los valores que tengo dentro de este problema. Sé que A sub 10 vale 64, pues lo pongo, 64. A', eso es el dato que debo buscar. Por R, pero también ya tengo R, es 1/2 y 10 menos 1, 9. ¿Está mejor así? Sí. 64 es igual a sub 1 que multiplica a 1/2 a la 9. Entonces, 1/2 a la 9, en este caso, 2 elevado a la 9 es igual a 512. Es decir, este es 1 por 512. Listo. 1 por 512. Este 512 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. ¿Qué me queda? 64 por 512 es igual a A'. El 1 no tiene ninguna significación, está multiplicando, pasaría a dividir, pero este 512 está dividiendo, pasa multiplicando. Y 512 por 64 32.768. 32.768. Y esto es A'. Parece un poco contradictorio que A sub 10, que es 64, sea menor que A sub 1, que es 32.768. Pero es una cosa muy sencilla de ver. ¿Por qué? Porque tenemos una razón que es una fracción. Y la fracción lo que hace es quitar cantidades a una... ir disminuyendo una cantidad, haciéndola cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque siempre estamos multiplicando. Muy bien. Ya tenemos entonces A', pero lo que nos sigue pidiendo es A sub 8. Esa es la que tenemos que hallar. Entonces ponemos A sub 8, y ahora sí ya vamos a hallar esta, es igual a A'. ¿Cuánto vale A'? 32.768, que multiplica a la razón, que es 1/2. Perdón, voy a procurar hacerlo aquí mejor. A sub 8 es igual a A', que vale 32.768, multiplicado a la 1/2 elevado a la 8 menos 1, es decir, a la 7. Esto es igual a 32.768. 1 a la 7, es decir, 2 elevado a la séptima. 2 elevado a la séptima es 1 sobre 128. Y finalmente, lo que debemos hacer es 32.768 por 1, lo mismo, dividido para 128. Entonces, A sub 8 es 32.768 dividido para 128 nos da 256. Es un ejercicio un poquito más complejo, pero guarda relación con las progresiones geométricas. Vamos a encontrar algunos de estos ejercicios de esta manera, pero todo es cuestión de ir aplicando esta fórmula de aquí. Esta fórmula la vamos a ver mañana, porque no nos va a dar tiempo para realizar eso. Pero todos y cada uno de estos términos, todo lo que acabamos de hacer, son idénticos. Ustedes lo único que deben aprender a saber es cuándo debemos hablar A sub n, cuándo A sub 1, la razón y el número de términos. Esta n y esta son los mismos valores. Por favor, no se confundirán. Si ustedes ponen A sub 10, aquí debe ser 10. Si ponen A sub 20, aquí debe ser 20. Entonces, todo depende del valor que les vayan pidiendo. Como aquí, A sub 8 es n menos 1 y n menos 1 es 7. Si siguen estas recomendaciones, no creo que esto les dé
mayores problemas. Bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio antes que se nos acabe el tiempo. Y vuelvo a hacer la misma recomendación que hacía al principio. Tienen hoy hasta las 11, cerca de las 12 para entregar la tarea. Las tareas son calificadas. Les había avisado que el Ministerio de Educación coge y cambia las reglas de la noche a la mañana. Pues nos comunicaron que de aquí en adelante todo lo que ustedes reciban va a ser calificado, así que tendrán muchísimo cuidado, no solo conmigo, sino con todas las demás materias. Aunque vamos a en mi caso al menos, vamos a bajar el ritmo de todo. La verdad es que finalmente no van a terminar aprendiendo mucho durante todo el resto del año, porque vamos a trabajar mediante unos proyectos un poquito raros, donde la matemática casi se baja al mínimo. Lo cual para mí es malo, aunque ustedes pueden considerarlo bueno, pero sin embargo, siempre la falta de conocimiento les va a afectar un poco en lo sucesivo. Pero bueno, son las reglas con las cuales trabajamos, así que nada. Dice, en una progresión geométrica, A sub 5 es 2 y A sub 7 es 8. Hallar la razón y los 5 primeros números. Hallar la razón y los 5 primeros, es decir, A1, A2, A3, A4 y A5. Tenemos dos cantidades, A sub 5 vale 2 y A sub 7 vale 8. Y nos dice que debemos encontrar la razón y los 5 primeros términos. Aquí lo importante es la razón. Los otros 5 primeros términos no tienen mucha importancia. Entonces, de acuerdo a esto, A sub 5 es igual a A' por R a la N. Vuelvo a repetirles. Aquí, el 5 es lo mismo, o sea, 5 menos 1. Por lo tanto, A sub 5, ¿cuánto vale? 2. Es igual a A' por R a la 4. Esto se trabaja por medio de ecuaciones. Entonces, ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a hallar la segunda ecuación. Y dice, A sub 7 es igual a A' por R, y donde está 7 sería 7 menos 1. Por lo tanto, A sub 7 es igual a A' por R a la 6. Esta es nuestra segunda ecuación. Siempre, de acuerdo a lo que estamos haciendo, vamos a meternos a trabajar con ecuaciones. Sé que esto es algo molestoso para ustedes, pero la matemática, ya saben, funciona así. Perdón, aquí me faltó algo. No es A sub 7 porque ya le cambio. A sub 7 vale 8. Listo. Entonces, con esta ecuación y con esta de aquí, ya podemos encontrar A sub 1 y la razón. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que podemos hacer para facilitar esto es despejar o A' o la razón. Pero la razón, si está elevada a la cuarta, al otro lado va a salir raíz. Entonces, lo que se nos hace más fácil es despejar A', es decir, 2 sobre R a la cuarta es A'. Y este valor, reemplazarlo aquí. De esa manera nos va a salir mucho más sencillo. Entonces, esta voy a reemplazarla acá. 8
es igual a A', pero ¿cuánto vale A'? A' vale 2 por R a la cuarta y esto por R a la sexta. Como ven, así resulta muchísimo más sencillo. Entonces, 8 es igual. En la división, cuando las letras son iguales, los exponentes se restan. 6 menos 4 es 2, es decir, 2 por R al cuadrado. Vuelvo a repetir, en la división, cuando las bases son idénticas, los exponentes se restan. 6 menos 4, 2. ¿Por qué va el 2 arriba? Porque el 6 es mayor. Aquí, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. De esa manera. 8 dividido para 2 es 4. Por lo tanto, nos queda 4 por R al cuadrado. El 2, la potencia 2 pasa al otro lado como raíz. Y nos queda que R es igual a raíz de 4. Por lo tanto, la razón vale 2. No sé si se distingue ahí. Y voy a ponerlo acá. 4 es igual a R al cuadrado. La potencia pasa al otro lado como raíz. Por lo tanto, la razón vale 2. Y ya tengo, luego de hacer todo este proceso, ya tengo que la razón vale 2. Y esta razón 2 la reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Todavía me piden que admita gente. Reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones este 2 y encuentro A'. En este caso, voy a hacerlo aquí. Es decir, 2 es igual a A' por R, pero R vale 2 elevado a la cuarta. 2 es igual a A' y 2 a la cuarta es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El 16 que está multiplicando pasa a dividir, es decir, 2 sobre 16 es igual a A', por lo tanto, A' vale 1/8. Y como les decía, una vez que ya tenemos la razón y A', encontrar los otros 5 términos es bastante fácil. A', es decir, a 1/8 hay que multiplicarle por 2 y así sucesivamente hasta encontrar los 5 primeros